Voy a empezar este tiempo hablando un poquito de lo que el pastor Darío ha estado informando acerca de este programa Crecer Más. Y definitivamente una de las cosas que yo les puedo dar testimonio de estos últimos años, he viajado casi a todos los países que están alrededor del Perú. El único que me está faltando, y tengo la invitación para este año, es Argentina, ir a Buenos Aires. Y algo que uno puede ver alrededor y creo que esto es una problemática porque yo tengo contacto con muchísimos ministros de diferentes lugares, algo que es real es que hoy día la gran mayoría de, quiero decirlo con cuidado, de congregaciones se están contentando con la experiencia, pero una experiencia sensorial, pero no una experiencia de la edificación de ese nuevo hombre, de ese nuevo ser que Dios ha puesto en ti por medio de su propia vida. ¿Verdad? ¿Cuántos saben que somos una realidad tripartita? Somos un espíritu, ¿qué más? Poseemos un alma y vivimos en un cuerpo físico. Lo que nosotros vemos es ese cuerpo físico, pero no vemos el ser interior. Entonces, claro que está bien que tenemos emociones, pero no es que nosotros solamente vivimos de emoción en emoción, sino vivimos de cultivar, de desarrollar, y el lema que ustedes tienen para este año es un lema absolutamente real. Es absolutamente real. ¿Por qué? Porque no vamos a poder llegar más allá de lo que está edificado en cada uno de nosotros. Yo lo voy a ver eso ahora seguro durante el mensaje, pero algo que nosotros tenemos que saber, y mucho más allá de no solamente de saber, es que el Evangelio no se trata solamente de conocimiento o revelación, sino que el Evangelio es una experiencia de vida. ¿Cuántos saben eso? Por eso que los testimonios nos impactan. El testimonio de nuestro hermano Luisín te impacta, porque él estaba contando de una etapa, de una temporada que pasó en su familia. Pero no se quedó en esa temporada, porque Dios siempre nos lleva a más. Entonces tenemos que nosotros mirar esto. Y cuando nosotros hemos estado conversando con el pastor Darío, sabemos y coincidimos que hay una profunda necesidad en el Perú y en diferentes países a que realmente podamos crecer saludablemente en nuestra identidad de quiénes somos nosotros en Cristo. Tenemos que desarrollarnos porque tenemos que tener claridad quién es nuestro Señor en nosotros y quiénes somos nosotros en Él. Y tenemos que cultivar eso, tenemos que permitir que la palabra de Dios sea sembrada en nuestros corazones. El crecer es un resultado. Escúchenme bien, y el crecer, el tomar la decisión de crecer es intencional, es decir, porque tú quieres crecer. Y acá yo no conozco ni acá ni en ningún lado que yo pueda saber que alguien me diga yo me las sé todas, ya no necesito crecer, porque el día que alguien me diga yo ya no necesito crecer más en el Señor, yo sé que lo siguiente que sucede es que va a ir en caída libre y sin paracaídas. Eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces, se ha preparado esto en función a realmente tomando, escuchen esto, la labor ministerial de nuestro Señor Jesús. ¿Saben que en la palabra de Dios aparecen más veces que Jesús enseñó que predicó? Jesús tuvo un ministerio ¿de qué? Fundamentalmente de enseñanza. Él también predicó, pero fundamentalmente ¿qué hizo? Enseñó. Y cuando nosotros tomamos la palabra de Dios en Efesios 4, 11, 12,
y habla de que el Señor mismo constituyó el ministerio quíntuple, los 5 ministerios, dice, para edificar, otras versiones dicen, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Pero ¿cuántos saben que nosotros los ministros tenemos que proveer, usando un término de ahora, las plataformas, los canales, las carreteras? Pero no hemos sido llamados, porque yo no he leído en ninguna versión que Él constituyó estos 5 ministerios para corretear, para perseguir a los santos. ¿Cuántos saben que no hemos sido puestos para estarlos correteando por todos lados? Porque la decisión de crecer es intencional, es personal, es una determinación de cada uno de nosotros. Yo puedo estar enseñando en diferentes sitios, pero sigo aprendiendo. Y me siento como si fuera un niño con mi cuaderno, con mi lápiz, con mi café, por cierto, también, a seguir aprendiendo. Esas 3 cosas, mi Biblia, mi cuaderno y lápiz y mi café, son infaltables cuando yo estudio. Y algo que nosotros tenemos que darnos cuenta es de que nosotros no vamos a crecer, mejor dicho, no vamos a crecer como congregación más allá de lo que nosotros crecemos individualmente. Eso es verdad. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros no crecemos individualmente y el Evangelio no se transforma en una experiencia real en nuestra vida, entonces todo lo que nosotros vamos a hacer es porque nos dicen, hermanito, hermanita, ¿por qué no compartes la palabra? ¿Cuántos sabemos que hemos escuchado eso? Hermano, hermana, ay ya pues, mira, dile a tu vecino, pero es chismosa, díselo, compártelo. Es pesado, es antipático a la gente que me rodea. Anda, toca puertas. No, solamente los testigos de Jehová tocan puertas. ¿Saben por qué pasa eso? Porque no hemos llegado a la experiencia del Evangelio, de esa palabra viva. Porque si algo te gusta, ¿tú qué haces? ¿Lo compartes o no? Si te invitan un plato rico, ¿no es cierto? Algo sabroso. ¿Tú qué dices? ¡Wow! ¡Qué rico restaurante! ¡Qué maravilloso! Oye, te lo recomiendo, anda. ¿Por qué? Porque se ha convertido en una experiencia para ti. Pero si no, si es algo que, bueno, yo fui, más o menos, ahí está. Tú vas y se lo compartes a otro, ni hablar, ¿no es cierto? No. Entonces, nos preguntamos y tenemos que respondernos, ¿por qué no comparto la palabra? Porque muchas veces esa palabra que ha sido sembrada en nosotros se ha quedado en modo palabra, pero no en una experiencia real, en ese nuevo ser que todos nosotros somos por causa de la vida de Dios en nosotros. Y eso tenemos que mirarlo. Por eso es que el trabajo de este programa Crecer Más es fundamental. De nuestra parte, como ministros, hacemos nuestro lado. Tenemos el material, tenemos todo. Siempre estamos revisando. Pero ponemos el buffet. Pero no vamos a decir, bueno, a ver, abre la boquita, avioncito. Zzz. Cada uno tiene que pasar a esa mesa, a ese banquete que habla Salmos 23:5 en la Nueva Versión Internacional, y dice, has preparado un banquete. Hay un banquete delante nuestro. Entonces, este programa tiene dos lados, y vamos a tener más información este miércoles a las 7 de la noche. ¿Está bien que es ahora? Miércoles a las 7. Levanten la mano quienes no van a venir. Ok. Entonces, todos los que están acá, alguien que tome un video, por favor, porque vamos a pasar lista. Nos vamos a ver el miércoles, vamos a tener de repente información más detallada, pero básicamente
El primer nivel, que es la plataforma de educación híbrida, es decir, va a ser presencial y se va a transmitir a través de un canal que es algún medio, una red. Es enseñanza, cuando digo básica, no digo porque va a ser realmente mediocre lo que van a aprender, sino que te va a dar el fundamento, la estructura, la consistencia para que tú sepas cuál es tu ADN en Cristo. Entonces, Carisma va a poner esos fundamentos para que tú puedas saber quién soy en Cristo, la identidad que tú tienes y te puedas mover en esa realidad. No estar creyendo muchas cosas, a ver, Dios, por favor, haz esto. Como tantos lugares que yo voy, hay gente que está sufriendo porque no puede alcanzar. Nunca dice, yo no puedo alcanzar la santidad para acercarme a Dios. Lo maravilloso es que Dios, el Padre en Cristo, se acercó a ti para hacernos santos. Porque no es, ¿no es cierto?, poner una cara media de estampita la que nos acerca a la santidad del Señor, sino fue el Señor a través de su obra completa, suficiente y terminada, y a través de su sangre derramada, y a través de la fe y de recibirle en nuestra vida, que nosotros ahora, dice, somos santos. Amén. Entonces, cuando tú sabes quién eres, no te para nadie. ¿Verdad? Pasa de ser pues un balín 4.5 de carabina de aire a ser un tremendo misil que impacta no solamente tu propia vida, tu familia, tu barrio, tu trabajo, tú impactas. Porque sabes quién eres en Cristo y quién es Cristo en ti. Amén. Victory está planteado de otra forma, porque Victory es una escuela internacional y es una escuela que está en 120 países. La última estadística es que tenía 2.400 centros de estudio de diversos tamaños, de diversas formas, porque Victory es totalmente abierto y ya Victory viene funcionando, viene caminando, y ustedes me han escuchado que he venido en otras oportunidades, pero yo creo que Victory va más, porque necesitamos seguir formando gente. Entonces, hay personas, como seguro lo vamos a ver el día miércoles, y yo puedo estudiar acá y puedo estudiar acá. Sí puedes. No, todo está en cómo tú te organizas, cómo tú te ordenas, cómo tú te disciplinas, porque cada uno hace su parte. Cada uno ve cómo es que va a avanzar y va a crecer y va a trabajar. Ahora, todo esto ya está planteado. No estamos hablando de algo, a ver, de dónde, cómo hacemos con el material, de dónde saldrá, a ver, vamos a... No, todo ya está. Y en ambos casos hay el material para el maestro y también hay material para ustedes. Entonces es algo que tú vas a poder guardar, porque básicamente, por ejemplo, en el nivel carisma, todos los temas tienen un nivel de llenado para tener a ver qué tanto hemos comprendido. Y lo que no va a estar, tú lo vas a poder ver en los videos. Si quieres ver una clase 10 veces, con tu café, nadie te lo impide. Amén. Ustedes saben que el justo por la fe y el café vivirá. Amén. Entonces vamos a hablar un poquito más, pero recuerda que más allá de lo que nosotros pongamos delante tuyo, la decisión viene de ti. La decisión viene de ti. No estés esperando, porque a mí me pasa, pastor, me pasa que a veces cuando hay tanta gente que yo conozco, me escriben de diferentes países y me dicen, pastor, mire, estoy pasando por un problema. ¿Se acuerda que usted me dijo que usted daba unas clases? ¿Me puede dar un curso súper archi, mega intensivo en 30 segundos? ¿Puede hacer una escuela de 2 años más 2 años en un reel de 10 segundos de TikTok? No puedo. Entonces ya cuando están ahí, como dice, algunas personas están en modo agua tibia.
Y dice, ¿por qué le dicen agua tibia? Porque en cualquier momento se enfría. Entonces ya cuando están ahí, listos para irse al encuentro con su Creador, quieren todo. Pero la palabra de Dios dice que el alma de los diligentes será, ¿qué cosa? Prosperada. ¿Amén? ¿Lo creemos o no? Amén. Entonces vamos a ir entrando en el tema de hoy y sin duda voy a partir mucho de lo que nuestro hermano Luisín comentó y de lo que yo venía diciendo. Cuando nosotros vamos al libro de Romanos, al capítulo 12, y vemos los versículos 2 y los versículos 3 inclusive, vamos a darnos cuenta que la palabra de Dios dice con claridad que no nos amoldemos, no, es decir, no nos adecuemos. ¿A qué cosa? A este mundo. Este mundo es un sistema que por si acaso tiene un nivel de pensamiento. Este sistema tiene su filosofía. Este sistema tiene sus formas para presentarse, para conducirse, y tiene esa capacidad para mimetizarse, asolaparse y meterse en la vida de los cristianos, en la vida inclusive de las congregaciones. Pero el apóstol Pablo está diciendo con claridad que no nos amoldemos. Dicho de otra forma, es que no permitamos ser asimilados por este sistema, sino dice transfórmense. Ahora, el transformarse, estoy construyendo el mensaje, ¿ok? El transformarse es una decisión ¿de quién? De cada uno de nosotros. Cada uno toma la decisión y tiene que ver con lo que hablábamos de la escuela, de decir yo quiero renovar mi entendimiento. Porque cuando hablamos lo he enseñado acá en otras oportunidades, cuando hablamos de arrepentimiento, inmediatamente lo que pensamos es muchas lágrimas, como yo digo, algo de moco, mucho sufrimiento. Pero la palabra arrepentimiento es la palabra metanoia o metanoeo. Y es una palabra que significa cambia tu mente o cambia la disposición de tus pensamientos. Por eso que cuando Jesús inicia su ministerio, dice arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ellos no iban a poder entender el reino o el dominio del reino a menos que no cambiaran, ¿qué cosa? La disposición para pensar diferente. Es decir, que tenían que ser, usando términos de ahora, open mind, pero con el Rey, con Jesús. Tenían que ellos abrir su entendimiento a lo que Jesús iba a enseñarles, porque ellos se habían adaptado a esos sistemas, se habían adaptado a los romanos, se habían adaptado a una forma de pensar religiosa, se habían conectado con eso. Entonces la palabra de Dios dice que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y acá viene lo que yo decía y usaba el ejemplo de nuestro hermano Luisín, la experiencia. Porque la palabra de Dios dice para que compruebes. Un evangelio que tú no compruebas, déjame decirte que es un evangelio que tú vas a abandonar. Porque necesitamos la experiencia, ¿verdad? Necesitamos. Yo voy a poner un caso real. Yo conocí a la secretaria de un amigo mío y su novio viajó a los Estados Unidos y se casó. ¿Cuántos han escuchado de los matrimonios por poder? Y bueno,
en los matrimonios por poder es algo legal. Alguien reemplazó a su novio, en este caso fue el hermano, y bueno, él hizo la ceremonia, pero él estaba sustituyendo a través de un poder al hermano y se estaban casando. Entonces, luego ella estaba legalmente casada y él le decía: te amo, amor. ¿Y cuándo me llevas? Pronto, prontito. Pasó un año, pasaron 2 años. Él le contaba la historia: ya pronto, ya, falta poquito, falta nada. 3 años, 4 años, 5 años. ¿Eso era un matrimonio? Y a veces algunos de nosotros estamos: hermano, yo tengo 130 años en el Evangelio, gloria a Dios, me las sé todas, hasta los libros apócrifos también me los sé, me sé todo. Pero eso significa que eso es una experiencia para nuestra vida, ¿no? Y hemos pensado que el Evangelio solamente es la palabra, pero la palabra sin la experiencia, la palabra sin la vivencia, no es un Evangelio completo. Por eso es que ¿cuántos recuerdan los 2 discípulos de Juan el Bautista? Juan el Bautista había visto a Jesús, ¿verdad? Había visto cómo el Espíritu Santo descendía como paloma cuando Jesús estuvo en el Jordán. Pero cuando Juan estuvo preso, manda a 2 de sus discípulos: oye, por si acá, pregúntale si él es. ¿Cuántos saben la historia? Y luego Jesús le dijo: sí, mira, yo soy, muchachos, escucha mi mensaje, está bien estructurado. ¿Qué le dijo? No, vayan y dígale a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos son sanados, la gente es libre. Por cómo es que Jesús evidenció que Él era el Mesías, no solamente por la palabra, sino por la experiencia. Entonces, yo siempre he fastidiado. Hoy día la iglesia dice: Jesús es mi sanador, aleluya. Viene alguien y te dice: hermano, me duele la cabeza, y le va a decir: toma Panadol. No decir: hermana, voy a poner mi mano sobre tu cabeza y en el nombre de Jesús vamos a hablar la verdad. Por las llagas de Jesús ya hemos sido sanados. La palabra, la letra, mata. Pero esa letra en el espíritu vivifica. Amén. Y eso es una realidad. Yo sigo con la introducción, se me va a acabar el tiempo y sigo en la introducción. Ahora, y esto es importante porque la palabra de Dios dice que tenemos que verificar que tenemos un Dios bueno y que su corazón, su voluntad es, ¿qué cosa? Agradable. Y esa palabra perfecto es completo, íntegro. Entonces yo no me puedo decir: sí, Dios me ama, me ama, me ama, me ama y me ama. Y en la noche no podemos dormir. Él me ama, pero no sé por dónde estará su amor, porque no sé, no lo percibo. Solamente sé. ¿Cuántos saben que necesitamos ver el Evangelio en acción? Y nunca vamos a ver el Evangelio en acción hasta que no nos atrevamos a ponerlo en acción. Escúchame bien eso. Muchos queremos ver el Evangelio y a veces los que somos papás, ¿cuántas veces hemos tenido a nuestros hijos con alguna situación de salud? La que sea, un resfrío. Pero a veces decimos: ay, me lo tengo que llevar al médico, pobrecito mi hijito, sufre de esto, sufre del otro. Cuando tú lo primero que tienes que hacer es hablar con tu hijo, a enseñarle lo que la palabra de Dios dice
y ponerte de acuerdo con tu hijo y recibir lo que Jesús ya logró en esa cruz. Mis hijos pueden dar fe de los milagros que ellos han recibido en su vida, y hasta hace poco, milagros sobrenaturales, porque nuestro evangelio no solamente son palabras, sino también es poder. Lo dijo el apóstol Pablo: yo no voy a predicarles a ustedes solamente con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del poder por el Espíritu Santo. Amén. Y algo que agota mucho, antes de entrar ya a mi tema central, algo de lo que agota mucho a los cristianos es que nos olvidamos lo que mismo el apóstol Pablo dijo: nadie puede colocar otro fundamento que el que ya está puesto. Y el fundamento no es algo, nuestro fundamento es alguien. Y la palabra de Dios dice que el fundamento es Cristo. Pero cuando hablamos de Cristo, está hablando del ungido, está hablando de su unción, pero también está hablando de su propósito. Cuando nosotros hablamos de Cristo, nosotros tenemos que pensar en aquella obra que hizo nuestro Señor, una obra completa, una obra terminada y una obra más que suficiente. Por eso todo lo que yo edifico en mi vida se basa en la obra de mi Señor Jesús, en la obra de mi Cristo. Y yo no estoy tratando de que Él haga algo, porque si yo trato de que Él haga algo de lo que Él ya hizo hace más de 2000 años, lo que estoy diciendo de otra forma es: no creo que tu obra sea completa. No creo que tu obra esté terminada. No creo que tu obra esté suficiente. Déjame que yo la complete. Y nosotros construimos sobre el fundamento, no completamos el fundamento, porque el fundamento ya está puesto y se llama Cristo. Amén. Y sobre eso podemos crecer saludables, podemos crecer en una forma estructurada, integral. Yo sé que Dios me ama, yo sé quién soy en Cristo, yo sé que tengo victoria. Aun cuando estés en medio de una tormenta, levanta tu voz y di: gracias, Señor Jesús, porque tú no estás por allá en algún lado que las nubes te tapan, sino tú estás en mí. ¿Verdad? ¿Cuántos saben que somos templo de Él? Estamos más cerca de lo que tú piensas. Entonces, a veces nosotros, en lugar de estar en los lugares sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, estamos en los lugares terrenales, al lado de todos nuestros retos y desafíos y problemas. Todo lo vamos a tener. Yo les he dicho que la vida no es una alfombra roja llena de flores lindas. La vida es desafiante, pero no estamos solos. Caminamos con Cristo. ¿Cuántos han escuchado que la fe viene por el oír? Y el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué pasa si nosotros oímos la palabra de Dios y la oímos, y la oímos, y la oímos, pero no operamos en esa palabra, no funcionamos en esa palabra, no actuamos en esa palabra? ¿Eso es fe? Entonces, por eso mismo la misma palabra de Dios dice que la fe sin o acciones que van y corresponden a la fe que yo declaro tener, entonces no va a funcionar. Y acá yo menciono esto por lo que voy a enseñar ahora. Hemos iniciado este nuevo año y todos queremos y anhelamos cambios en nuestra vida. Pero ¿cuántos saben que nosotros necesitamos tener el oído afinado? El oído de fe afinado. Tenemos que tener ese oído altamente afinado y tenemos que tener la convicción y la decisión, la determinación de que toda la palabra de fe que yo oiga, yo voy a actuar. Cuando nosotros vamos al libro de Hechos, y quisiera, eso sí lo pueden proyectar, al libro de Hechos, al capítulo 16,
Y vamos a poner los versículos del 6 al 10. Y acá quiero enseñar algo. Y voy a enseñar jalando todo lo que yo he venido hablando. Y voy a hablar de que esa fe, la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón, que dice la misma palabra, todos hemos recibido una medida de fe. No necesitamos una mega fe, solamente la fe necesaria para conectar con la gracia de Dios, que nos revela que Él ha hecho una obra completa, terminada y más que suficiente. Pero tenemos que operar en esa realidad. En Hechos 16 dice, voy a leerlo y luego lo hablamos. Dice, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron ¿a dónde? A Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Ahora déjame decirte algo. Todos tenemos Bitinias, pero necesitamos Troas. Te lo voy a explicar de esta forma. El apóstol Pablo, voy a decir en los términos actuales, él venía desarrollando la obra del ministerio. El apóstol Pablo, me gusta decirlo, él estaba acelerado en el trabajo que él venía desarrollando para el Señor. El apóstol Pablo estaba siendo levantado por el Señor mismo como un tremendo hombre de Dios. Estaba colocando palabras, estaba abriendo iglesias, estaba abriendo todo. Entonces él estaba, como decimos hoy, estaba con las pilas puestas. Él estaba cargado, tenía la batería al full. Él estaba yendo para acá, yendo para allá. Pero en una de esas se olvidó de que él es un ejecutivo del Rey de Reyes. Entonces dijo, me voy a Bitinia. Me voy a Bitinia. Pero tenía que llegar a una región. Esa región era una región de Asia. Y Pablo quería llegar a una ciudad, porque toda esa región, déjame decirte, es estratégica. Pablo usó su cabecita, y eso no es que esté mal. Esa región era muy cosmopolita. Esa región era una región que lo conectaba con diferentes lugares. Y Pablo pensó y dijo, me voy para esta región y me voy a Bitinia porque toda esta zona es hiper próspera. Ahora, ¿cuántos queremos cambios en nuestra vida? Hacia adelante. ¿Cuántos queremos? ¿Están acá? Ok. ¿Cuántos recuerdan que había un físico matemático que se llamaba Albert Einstein? ¿Sí? Todos conocemos de él. Y él dijo que nadie puede esperar resultados diferentes si hace las mismas cosas vez tras vez. El gran desafío que tenemos todos como hijos de Dios es afinar nuestro oído de fe. Porque todos nosotros tenemos Bitinias. Y Bitinia simboliza, Bitinia representa todo aquello que tú quieres, pero sin Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es todo tus sueños, pero sin Dios. Tus planes, pero sin Dios. Tus propósitos, pero sin Dios. Tus pataletas, pero sin Dios. Pablo quería ir a esta región de Bitinia. Y él dice, yo voy a ir. Pero el Espíritu Santo le dijo, no. Todos tenemos sueños propios. Por supuesto que yo los tengo. Y tú dices, pero ¿por qué Dios no me deja? Espérate un poquito. Como dicen los mexicanos, espérate tantito y te voy a explicar.
Todos tenemos cosas, y ese es un tema, porque si tú haces lo que tú quieres, lo que tú anhelas, lo que tú esperas, lo que se te ocurre sin Dios, algo va a pasar y no es muy bueno. La misma palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, separados de mí. Y esa es una tremenda, gran lección que tenemos que aprender individualmente y como cuerpo. Todos tenemos, pero ¿saben una de las cosas que me encanta decir? Que tenemos que en muchas cosas, por supuesto, nos movemos individualmente, pero en otras, como una congregación, nos movemos en modo enjambre. Entonces, todos nos movemos, ¿verdad? Como una bandada de aves nos movemos, y así es como vamos a tocar mucho esta ciudad. Pablo quería ir a un lugar. Él dijo, yo me voy acá, yo soy un estratega, soy un ejecutivo, yo me voy para acá. Y el Señor le dice, no vas. ¿Y a dónde me voy? ¿Cuál es el lugar estratégico que tú me das? Pasa para Troas. Troas. ¿Qué voy a hacer yo en Troas? Troas era una ciudad pequeña, una ciudad sin mayores conexiones, una ciudad que no era cosmopolita, una ciudad que no era estratégica, una ciudad que realmente ni siquiera tenía que pasar. ¿Qué voy a hacer en Troas? Pero déjame decirte que todos necesitamos a Troas. ¿Sabes por qué? Porque Troas es el lugar donde tú te rindes y se abren tus oídos de fe. Escúchame bien, hace años tenía el cabello menos blanco, pero hace años Dios me comisiona a ir a la ciudad de Trujillo. Y mis primeros amigos en la ciudad de Trujillo fueron unos saltojos, unas lagartijas que hay allá, unas cuantas hormigas, y por ahí atrás había unas chacras y había unos ratones que se habían metido. Esos eran mis primeros amigos. Y así fue por meses. Y créanme que yo oraba y lloraba, zapateaba, y yo decía, yo había dejado mucho de lo que es el sector empresa, prácticamente lo dejé todo. Le dije, Señor, yo te voy a obedecer. Me había traído de Brasil, yo estaba trabajando en Brasil, me trajo de Brasil, me fui, y yo en Brasil estaba en una empresa, estaba justo un día buscando mi departamento porque la empresa me pagaba un hotel, y yo decía, voy a ir a buscar el departamento, y yo dije, ya con este trabajo, con departamentiño y carriño, viene garotiña. Entonces, y yo dije, ya ese es mi plan, ese es mi plan. Y un día el Señor me dice, regresa. No, perdóname, voy a afinar. Sintonizo bien. A ver, ahora sí, Señor, háblame. Regresa. Señor, pero mira, otra vez. Voy a afinar mis oídos. Regresa. Pero, Señor, le expliqué, argumenté, pataleé, le dije de todo. ¿Y qué cosa creen que me dijo? Regresa. ¿Y tú piensas que eso es fácil? Regresé y que yo ya había dejado mis trabajos en Perú, yo estaba allá, ¿y qué creen? ¿Que la pasé lindo? No, no la pasé lindo. Entonces, mira, escúchame, yo estaba en Trujillo, y en Trujillo yo lloraba, gemía, y un día yo escucho la voz de Dios y me dijo, si el grano no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Morir significa, Señor, yo rindo mi vida, mis planes, mis sueños, todo para que sean tu vida, tus planes, tus sueños, tus anhelos, para que sea lo tuyo y no lo mío. ¿Amén o no? ¿Están ahí o no están ahí? Lo que quiero decirte esta mañana es que tenemos que avanzar, pero no separados de Él.
Dios tiene cosas grandes que hacer en tu vida todavía y a través de tu vida para otras vidas. Tiene cosas tremendas que hacer en esta casa y a través de esta casa para esta ciudad y para otras. ¿Cuántos saben que en nuestro país está un déficit de misioneros impresionante? Que en nuestro país hay ciudades, pueblos, etcétera, que todavía no saben lo que es el Evangelio real de Jesucristo. Hay tanto por hacer. Pero necesitamos estar en Troas, porque en Troas yo me rindo, en Troas yo digo, Señor, ok, voy a ir a Troas, porque Troas es tu lugar correcto para recibir las instrucciones del Rey. Troas es el lugar donde tus oídos espirituales, tus oídos de fe se activan para escuchar la voz de Dios y Él te va a decir lo que quiere hacer contigo y lo que quiere hacer a través de tu vida. Tú tienes tus Bitinias, yo tenía mis Bitinias, pero necesitamos Troas. Troas no era un lugar agradable, pero fue el lugar donde Pablo tuvo una visión. Esa visión no la iba a tener en otro lugar. Esa visión no la iba a tener en otro sitio. Tenía que estar ¿en dónde? Dilo, ¿en dónde? En Troas. Porque es ahí, en ese lugar secreto. En ese lugar donde tú te rindes y donde tú hablas con Él y le dices, Señor, bueno, ahora ¿qué de mí? ¿Qué necesitas tú de mí? Yo estoy dispuesto. No es como a veces decimos, no, Señor, heme aquí, envíalo a Él. No, es heme aquí, envíame a mí, úsame a mí. Necesitamos ¿qué cosa? Troas. Todos, no hay un ser humano que no tenga sus propios sueños, sus propios anhelos. Aún siendo creyentes los tenemos, pero necesitamos ir a Troas y rendirnos de verdad. Renunciar a nuestras santas pataletas para la gloria de Dios. Renunciar a nuestros caprichos, que muchas veces decimos, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho, y solamente son nuestras propias ambiciones las que nos lo dicen. Cuando estaba en Troas, él recibe una visión y ve a un hombre, ¿en dónde? En Macedonia. ¿Y a dónde creen que fue Pablo? Cuando ya tenía la instrucción del Señor. ¿Para dónde fue? Para Macedonia. Para Macedonia. Y Dios lo usó ahí. En esa región lo usó. Ahora déjame contarte algo más que dice la palabra. En esa región, como todos los judíos, donde no hay sinagogas, ellos tienen una práctica. Se van a las orillas de un río, de una playa, de un mar. Y comienzan ahí a hacer ellos, tener su encuentro con Dios. Es ahí donde lo comienzan a hacer. Ahora, cuando Pablo fue a ese lugar, se encuentra con una mujer llamada Lidia. ¿Cuántos han escuchado de Lidia? Una comerciante de púrpura. La púrpura era costosa, por eso se puede inferir que era una mujer rica, acaudalada, una mujer que tenía cierta capacidad económica. ¿Y qué cosa le dice a Pablo? Quédate en mi casa, quédate en mi finca, quédate en mi chalet. Pablo dijo, bueno, no sé, se quedó. ¿De acuerdo? Pablo se quedó ahí. Ahora, ¿quién es Lidia? ¿Qué cuenta la historia y qué cuenta la tradición? Cuenta de que esta mujer Lidia fue la que llevó e introdujo el Evangelio de Jesucristo a Europa. Pero si nosotros comenzamos a mirar en retrospectiva, ¿habría la posibilidad de que el mensaje fuera llevado a Europa si no hubiera una Lidia? No. ¿Habría una Lidia si Pablo no va a esa playa? No.
¿Habría esa playa si Pablo no va a Macedonia? No. ¿Habría Macedonia si Pablo no está en Troas? Ahora déjame decirte, lo que Dios tiene para ti es mucho mejor de lo que tú tienes para ti. Lo que Él ha preparado, lo que dice Efesios 2:10, una versión dice que somos la obra maestra de Dios, creados en Él para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. ¿Tú crees que nuestro Dios eterno, el que ha creado los cielos y la tierra, el creador de todo el universo, ha preparado algo mediocre para tu vida? ¿Ha preparado algo miserable para nuestras vidas? ¿Ha preparado algo tormentoso para nuestras vidas? No, lo que Él tiene para nosotros es muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor a lo que tú quieres para ti. Él nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o aún creemos. Él quiere transformarte no solamente en que tú sepas que eres un victorioso, sino que tú experimentes su victoria en todo lo que tú hagas. Él no solamente quiere que tú sepas que Él ha venido para que tú tengas una vida y vida en abundancia, sino Él quiere que tú vivas esa vida en abundancia. Pero necesitamos estar en Troas. Sobran Bitinias, faltan Troas. Y es el lugar donde queremos estar y debemos estar. Porque yo le voy a decir al Señor, Señor, acá está mi vida. Yo quiero tu plan en mí, porque yo sé que tu plan en mí, tu propósito en mí es mucho más allá, mucho más grande de lo que yo he podido soñar e imaginar en mi vida. Después de 12 años de estar en la ciudad de Trujillo y comer el chámbar y el cabrito a la norteña, amén, el Señor me venía hablando desde hace un rato atrás, quién sabe, desde 2019 o 2018, que yo tenía que mudarme. La congregación está en buenas manos, pero yo tenía que ser movido. ¿Ustedes creen que yo quería? Estaba como un perno que se había oxidado, era difícil de salir. Pero aprendí desde muy niño, porque mi padre fue militar, que donde manda capitán, no manda marinero. Entonces yo comencé a visitar, vine con cierta regularidad, a espiar la tierra, ¿verdad? Y yo doy gracias a Dios por esas vidas que Dios ha puesto en mi vida, esas amistades que están y se van construyendo, como la del pastor Darío. Porque yo recién tengo 1 año y poquito, y 2 meses, o 3 meses. Y no es fácil, hermanos. Porque al comienzo, nuevamente, no conocía a nadie. Y decía, Señor, otra vez. Yo sé que soy un chibolo, pero otra vez. Y a veces, yo te digo, nos limitamos por cosas, nos limitamos por presupuestos, nos limitamos por dinero, por la edad, por lo que quieras te limitas. Te voy a decir algo, no limites a Dios. Dios te va a usar donde estás y como estás para su gloria. Y es algo que es así tremendo. Y cuando yo llegué acá y dije, Señor, bueno, ya llegué, acá estoy, ¡yujú! Llegué. Y el Señor comenzó a abrir países, comenzó a abrir ciudades, comenzó a abrir carreteras, pero yo tenía que estar en Troas. Porque el plan de Dios es más grande de lo que tú piensas o imaginas. Amén. Este año está arrancando recién.
está iniciando. Y no solamente nos debemos quedar con las grandes declaraciones, porque todo lo que nosotros anhelamos, tenemos que saber primero que estamos ahí en el corazón y la voluntad de Dios. Y luego, ¿qué cosa hay que hacer? Trabajar. No, Señor, yo estoy esperando que en esta congregación caigan 1000 personas. No sé de dónde van a caer, no sé, un helicóptero, un avión, pero quiero que caigan. ¿Cuántos saben que es nuestro trabajo? Es nuestro trabajo. Muchas veces ese troas es indiferencia. Muchas veces ese troas es apatía. Muchas veces ese troas es postergación. Sí, Señor, yo te voy a servir, yo voy a hacer esto mañana. Y al día siguiente va a decir, cuenta conmigo, Señor, cuenta con mi vida, cuenta con mi corazón, pero mañana. Y hay otros hermanos que están en una apatía y cantan, el gozo del Señor es mi fortaleza. Que tú no sabes si ya están partiendo o qué. Creo que uno partiría con más júbilo. Apáticos. Pero déjame decirte que la palabra de Dios dice que nosotros somos piedras vivas. En el antiguo pacto, Dios no le dice a los sacerdotes, construye el lugar del sacrificio y tú mismo enciende el fuego. El fuego siempre lo encendía Él. Lo nuestro es mirarnos como esos lugares, somos piedras vivas, y deja que Él encienda el fuego. ¿Cuándo lo va a encender? Puede ser ahora mismo. Porque donde hay un lugar de rendición, estamos listos para que el fuego sea encendido. Y tenemos que mirar las cosas. Y tú dirás, algún tipo de fuego, van a traer gasolina, algo. Es el fuego de Dios. Y muchas veces ese fuego simplemente inicia diciendo, Señor, yo sé que en esa cruz tú derramaste tu sangre, yo sé que tú has cubierto mis pecados, pero yo lo voy a tomar ahora, Señor, tu perdón. Porque yo no quiero vivir más siendo yo el que está sentado en el trono de mi vida, sino necesito que seas tú el que se sienta en el trono de mi vida. Ya no quiero más vivir solamente de sueños y anhelos, de lo que yo quiero, sin importar la edad. Puede que seas muy joven o seas muy adulto, pero Dios es Dios. Amén. Nos ponemos de pie.